Bienvenidos a Platícame. ¿Sabías que más de 1.000 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad? Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial. En México viven alrededor de 7 millones de personas con alguna discapacidad y tristemente son el grupo que sufre más discriminación. En el país, 25 de cada 100 personas con discapacidad fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año. En el ámbito laboral son más susceptibles a no tener empleo o a trabajar en condiciones de desprotección. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues por falta de educación, información y conciencia. Así que hoy en Platícame me acompaña Luis Quintana, creador de Todo Accesible, y Naomi Rubio, intérprete de lengua de señas, para platicar sobre la discapacidad, las barreras que hay que eliminar, inclusión y accesibilidad. No te lo pierdas. Luis, buenas tardes, bienvenido a Platícame, ¿cómo estás? Muy bien, Amiel, muchas gracias, felices de estar aquí con ustedes. Yo más contenta y bueno, por supuesto también te saludo, Naomi, y te agradezco muchísimo que nos acompañes para ser nuestra intérprete de lengua de señas. Entonces, la verdad, yo muy contenta de poder tener esta plática tan importante. Me parece un tema que es completamente conocido, pero hay muy poca educación, muy poca cultura y desconocimiento, y entonces por eso es que creo que es vital el poderlo platicar, que es sobre las personas con discapacidad. Entonces, dime, perdón. No, sí, iba a decir que efectivamente es un tema muy sonado, pero sin embargo parece que seguimos en la época de las cavernas cuando hablamos de todo esto, ¿no? Así es. Y para arrancar, me gustaría que nos pudieras platicar, Luis, ¿qué es la discapacidad? Mira, la discapacidad, así como se puede definir el día de hoy, es cualquier limitante que presente una persona de forma permanente o temporal que lo impida a realizar alguna actividad. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo, Luis, tengo 43 años, soy hombre y no puedo jugar fútbol. Está Pedro, que tiene 43 años, también un hombre, y él sí puede jugar fútbol. Por lo tanto, pues Pedro sí puede hacer una actividad, yo no puedo. Luis tiene una limitante, ¿no? Hay que llamar las cosas por lo que son. Okay. Eso es. Donde la discapacidad entra es más que cuando la persona vive una limitante, es cuando hay una barrera en la interacción. Así es. Yo quiero ir a comer a un restaurante contigo, ¿no? Pero el restaurante tiene 3 escalones para entrar. Por lo tanto, ahí, esos 3 escalones para mí se convierten en el Monte Everest y no puedo entrar al restaurante. Si no hubiera esos 3 escalones, pudiéramos entrar perfectamente bien. Así es. Entonces ya no solo está en la persona, sino está entre la interacción que tiene la persona que vive con alguna limitante, permanente o temporal, y las diferentes barreras que hay en el entorno, sean arquitectónicas, como la de un escalón, o sean hasta culturales. Así es. Y justo ahorita vamos a entrar al tema de las barreras y la accesibilidad, ¿no? Que es tan importante, pero primero también, antes de llegar a este punto, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Y tienen diferentes características. ¿Podemos como comentar algunas? O más bien... Claro, mira, sí. Es bien importante lo que mencionas, porque por lo regular, cuando hablas de discapacidad, la gente lo único que se imagina es una silla de ruedas. Así es. Y no, o sea, tiene sí la discapacidad motriz, que es el tipo de discapacidad con la mayor población, pero también tienes discapacidad auditiva, así es. Tienes discapacidad visual, tienes discapacidad del habla, tienes discapacidad intelectual y tienes discapacidad psicosocial. Okay. Aquí es bien importante diferenciar que hay discapacidad auditiva y discapacidad del habla. Así es. No porque tengas una vas a tener la otra. Aquí en México decimos mucho, ay, sí, es que es un sordomudo. Ajá. Es un error inmenso. Una persona sorda no necesariamente va a ser muda.
Así es. O una persona muda no va a ser una persona sorda. Puede ser una persona sorda y además no ve. O puede ser una persona con discapacidad motriz que no habla. Así es. ¿No? Entonces, no es de que siempre una persona sorda va a ser muda, ¿no? Así es. Sí, y aquí también un punto que acabas de tocar que creo que es importantísimo. Obviamente, además de saber que hay diferentes tipos de discapacidad, pero es súper importante el poder saber cuáles son los términos correctos para referirnos a las personas con algún tipo de discapacidad. O sea, para empezar, ¿cómo tenemos que decir que es una persona con discapacidad? Mira, la mejor forma es por nuestro nombre, ¿no? Te acercas a mí y me dices, ¿cómo estás, Luis? Y con todo gusto, ¿no? Exactamente. Te lo digo porque yo uso silla de ruedas. No tengo ninguna capacidad especial, no tengo ninguna capacidad diferente, tengo una discapacidad motriz. Así es. Entonces llamémosle las cosas como son. Una persona en silla de ruedas o una persona con discapacidad motriz, Así es. una persona ciega Así o es. una persona con discapacidad visual. Así es. No Sí. es un cieguito, no es un sordito, Así es. no, es una persona sorda, Así es. una persona que usa muletas, ¿no? Exactamente. O sea, no hay por qué quererlo embellecer de una manera que al fin del día acaba discriminando más el tema. Así es, totalmente, y es importantísimo ahorita, por ejemplo, que estabas mencionando como ciertos ejemplos, ¿no? O sea, una persona con síndrome de Down no es retrasado, no es deficiente, ¿no? Por ejemplo, una persona con epilepsia o una persona con esquizofrenia no es el esquizofrénico, ¿no? Porque obviamente al hacerlo así ya estás como dando menos valor, ¿no? Como haciendo menos a la persona, como diciendo, es, ¿no? Que nada más Claro, la persona, por ejemplo, una persona de talla baja, ¿no? No es el enano, o ahí viene el pitufo, ¿no? Que lamentablemente y por la poca educación y cultura que hay, es que por eso las personas se refieren así, pero entonces sí tenemos, y esto por eso creo que es tan importante remarcarlo, ¿no? Es una persona con discapacidad, es una persona ciega, una persona con discapacidad visual, o sea, tenemos que aprender a hablar. claro, y además otra cosa que es bien importante es que hay muchas personas que usan los términos para demeritar cuando se quieren referir a algo más. Ay, es que parece que tienes discapacidad intelectual y por eso hiciste eso. Eso es un súper error, porque ahí estás demeritando a la persona bárbara, ¿no? Cuando la discapacidad intelectual no tiene nada que ver con el funcionamiento intelectual que tiene la persona. O sea, no porque una persona tiene síndrome de Down va a poder no hacer montones de cosas. Yo tengo amigos que tienen síndrome de Down y uno de ellos tiene una empresa que le enseña a puros chicos con discapacidad intelectual cómo usar computadoras para que se puedan empezar a incorporar y trabajar. Así es. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Así es. No, y esto es súper importante también, como súper importante que evitemos descripciones como negativas o sensacionalistas, ¿no? De la discapacidad. O sea, por ejemplo, el sufre de, o es víctima, ¿no? O está afligido con, o es el enfermo de, ¿no? O sea, también es súper importante, no es enfermo de, tiene una discapacidad, punto. Punto, exactamente. O sea, es una condición de vida. Así La es. adquiriste, bueno, pues aprendes a vivir con ella y punto. Así es, así es. No, y también otro tema, por ejemplo, que es como importante hablar, es también como que muchas veces a las personas con discapacidad se les retrata, ¿no? Como especiales, valerosos, ¿no? Cuando a lo mejor están haciendo una actividad que cualquier otra persona está haciendo, pero no sé cómo por qué esta como cultura de hacerlos como, sí, como si fueran superhéroes, cuando en realidad hacen lo mismo que cualquier otra persona haría. Exactamente, y yo también lo recalco mucho cuando me comentan eso, digo, bueno, ¿y tú crees que una madre soltera con 2 hijos que se para a las 4 de la mañana para cocinar y salir a vender a la calle para sacar adelante a sus hijos, o sea, ella también está haciendo los mismos esfuerzos que hacemos?
Así es. O sea, no es de que porque nosotros tenemos una discapacidad, no tienes que como que resaltar, ay, mira, no caminas, pero puedes usar una computadora, qué bien. Exactamente. No, bueno, pues perdí una función o una manera de cómo hacer las cosas, pero sin embargo hay otras formas de poderlo seguir haciendo, ¿no? Y no por eso tienes tampoco que sobresaltar a la persona. Así es, pero esto realmente no sabemos, y también creo que influye muchísimo desde los medios de comunicación, ¿no? La televisión, lo que nos han enseñado en películas, en telenovelas, ¿no? Que México pues es un país de telenovelas y que entonces desde ahí ya dicen el inválido, ¿no? El tullido, que obviamente se emplean palabras que no son correctas y de ahí la gente empieza como a aprenderlas, y por eso es que tenemos que reaprender y las nuevas generaciones tienen que crecer con esta educación, ¿no? Con esta educación sobre las personas con discapacidad para justo darles el valor que tienen igual que cualquier otra persona, ¿no? Claro, pero fíjate lo que es curioso, Amiel, es, bueno, ahorita pensando en, por decirte, las Olimpiadas. Uh-huh. Pues tú ves a los atletas panamericanos, a los atletas paralímpicos, y bueno, donde entran destacan. Si quieres hablar de historia, tú tienes el único presidente que ha tenido Estados Unidos que ha servido más de 2 mandatos, lo hizo arriba de una silla de ruedas, y fue Franklin Roosevelt. Okay. ¿Quieres hablar temas de educación? Te presento a Helen Keller. Digo, hay hasta escuelas que llevan su nombre. Sí. Que era una mujer que además de ser sorda fue ciega. No tienes gente como Stephen Hawking que tuvo ELA. Y fue un genio y hizo maravillas con temas de universo y ciencia. Entonces, en diferentes áreas tienes a personas destacadas que han hecho grandes labores con todo y que vivían con alguna discapacidad. Entonces no entiendo por qué ahorita es el demeritarlo y el verlo como lo que estamos hablando. Así es. Cuando si lo ves a tiempos atrás siempre han destacado en diferentes ramos y de diferentes formas. Así es. No, y este desconocimiento ha provocado justo las barreras, ¿no? Las barreras también de las que hablaba, no tanto como dices arquitectónicas, las barreras para el trabajo, las barreras para la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrando en este tema, estos mitos, por ejemplo, de que los niños con una discapacidad o con cierta discapacidad tienen que ir a escuelas especiales, ¿no? Que no se deben de mezclar porque entonces no aprenderían igual que los otros niños o porque no van a poder acoplarse igual. Y pues la triste realidad, y yo creo que sí esto es una cuestión como más de México, porque en otros países tienen esta cultura y esta educación, y entonces no hay más bien esta forma en que los hacen a un lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en cuanto a la educación, ¿qué es lo que se tiene que hacer para romper estas barreras? O sea, empezando por ahí. Juntarlos. Así es. Juntar a los niños que tienen alguna discapacidad y a los niños que no tienen. Y que se puedan integrar. De esta forma ya no tendríamos que hablar de inclusión, ya hablaríamos de convivencia. Así es. Porque los niños ya van creciendo. Oye, yo sé que yo tengo a mi amigo Luis que usa una silla de ruedas. Yo el día de mañana que soy arquitecto sé que voy a tener que construir un espacio sin barreras arquitectónicas para que él se pueda desplazar, ¿no? Yo soy un niño que tiene de amiga a Noemí y ella es una chica sorda, entonces voy a aprender lengua de señas, porque la lengua de señas no nada más es para las personas sordas. Así es. Es algo que deberíamos de conocer todos. Así es. Entonces te metes y lo conoces y aprendes. Exactamente. Y de esta forma los niños crecen con una percepción completamente diferente, mucho más abiertos. Terminaríamos con todos los temas hasta de bullying o de cómo les gusta poner apodos, porque estás viendo a todos como un mismo. Así es, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente es lo mismo con el trabajo, ¿no? Se ve en otros países como en cualquier tipo de empresa, restaurante, estas tiendas como de autoservicio, ¿no? Centros comerciales,
ves personas con discapacidad y con diferentes tipos de discapacidad trabajando. ¿Por qué en México no se puede o no se ha logrado? Pues digo, siento que una es por la barrera cultural de cómo piensan que las personas no van a poder desarrollar ciertas actividades. Esto te lo digo, alguna vez me pidieron, una empresa me dijo, oye, es que me interesa un psicólogo. Y dije, perfecto, tengo una amiga que es una chica ciega que puede hacer muy bien eso. ¿Cómo una chica ciega psicóloga? ¿Y cómo le hace ella para aplicar los exámenes? Ese es problema de ella. Ella ya sabrá por qué no te la presento y platica con ella. No. Mejor que tenga otro tipo de discapacidad, ¿no? Porque ellos son muy buenos para hacer esta actividad. Pues sí, pero también son muy buenos para hacer montones de otras, ¿no? No porque uses una silla de ruedas te voy a mandar a un call center. Así es. Puedes estar en montones de otros puestos. Personas sordas, sí, ellos funcionan muy bien en fábricas donde hay muchísimo ruido, porque pues al fin ni oyen. Claro que no, el oído también lo tienen igual de dedicado que tú. O sea, que no puedan escuchar no significa que les puedes poner una bocina al lado y súbele el volumen, ¿no? Los puedes meter en montones de otras actividades. Así es. Pero siento que es por esta falta de conocimiento que luego hay para ver qué actividades pueden o no desempeñar las personas que viven con diferentes tipos de discapacidad. No, y ahorita te quiero preguntar justo, por ejemplo, hasta de los beneficios que hay de contratar a una persona con discapacidad, ¿no? Hablando ya en cuestión del trabajo y las empresas, pero antes hay dos conceptos que se deben de aprender, ¿no? Para poder superar justo estas barreras, ¿no? Que es el diseño universal y la diversidad. ¿Nos cuentas de ellos? Claro. Mira, el diseño universal es cuando tú puedes crear un producto o un servicio que sea usable por la mayoría de las personas. ¿A qué voy? Tú tienes, ahorita que estamos entrando en este tema, hay una definición que se llama diseño accesible. ¿Qué es lo que puedes encontrar en mi casa? Que es cuando yo estoy diseñando para un tipo de discapacidad. Entonces mi casa está adecuada para que yo con mi silla de ruedas ande por todos lados. Eso es un diseño accesible. Tienes otro que es un diseño inclusivo, que es cuando piensas en algún sector de la población. Voy a pensar en las mujeres, voy a pensar en los niños, y en base a eso desarrollas un producto, ¿no? Juguetes, vestidos. Diseño universal es cuando vas a diseñar algo y piensas en cómo ese algo lo va a usar la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque no es solo algo que van a usar las mujeres, también lo pueden usar los hombres. Pero pues también que lo pueda usar un niño. Que lo puedas usar con la mano izquierda o que lo puedas agarrar con la mano derecha. Que lo puedas hacer a una altura de 90 centímetros o que lo puedas hacer a una altura de 1,20. ¿No? O sea, que no te quede ni muy alto ni muy bajo. Que sea comprensible. ¿Por qué? Porque igual y una persona no sabe leer, o igual y la persona no sabe el idioma. Entonces esto va mucho con lo que hacemos con la señalización. Yo te pongo un letrero que diga ruta de emergencia, o que te ponga baños, pues un niño o una persona que no habla español no le va a entender. Claro. Pero si te pongo un icono, o te pongo un diagrama y te lo pongo con colores, pues el niño va a llegar y va a ver un color, no sé, azul con un muñequito en una puerta y va a saber que ahí puede entrar. O lo va a ver rosa y va a ver una falda, pues sabe que es el de mujeres. ¿No? Te pongo igual el tema de ruta de evacuación con colores que te llamen la atención, pues vas a entender que eso es un lugar por el que debes de salir. Entonces es como tenemos que pensar las cosas para que mayor gente lo pueda llegar a usar. Claro. Claro, y en este tema justo, perdón que te interrumpa, justo entra el tema de que nada está creado para las personas con discapacidad, ¿no? Todo lo han hecho para una persona que pues puede caminar, ¿no? Una persona que puede ver, una persona que puede oír normal,
¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces aquí es donde entramos con la onda de que tiene que ser universal, que sea también para ellos, ¿no? Claro, cuando tú diseñas un espacio, o sea, para mí la accesibilidad es un factor de decisión. Yo no te voy a invitar a comer a donde quiera, yo te voy a invitar a comer a donde podamos ir. Entonces igual y te quiero llevar al lugar que acaba de abrir, que está súper de moda, que es el mejor restaurante argentino, ¿no? Pero no podemos entrar porque hay escalones. Pero hay un lugar de ensaladas que nos queda mucho más lejos, pero está completamente accesible para mí. Ahí te voy a invitar a comer. Entonces ese lugar, porque es accesible para mí, ya también llegaste tú. Entonces ya no fuimos uno, sino somos dos. Así. Entonces, de la accesibilidad que necesito yo para poderme integrar, también le va a servir ¿a quién? A un niño, a un adulto mayor, a las familias que tienen carreolas, a las personas que usan muletas, a las personas de talla gruesa. Entonces ya no estás pensando nada más en los más de 7 millones de personas que hay con discapacidad en México. Ya te estás abriendo una población de 20, 30 millones de personas. Porque además otra vez no salimos solos. Exactamente. Entonces la accesibilidad universal es abrirle las puertas a toda la población, creando espacios incluyentes, porque incluyes a todos. Exactamente. Si no es inclusivo para una persona con discapacidad, eso es lo que se debe de entender. Tiene que ser para todos, ¿no? Claro, o sea, no es para un sector nada más de la población, sino viene quien sea. Claro, claro, y aquí es justo donde entra, por ejemplo, lo que hace tu empresa, que es todo accesible, ¿no? Sí, exacto. Nosotros lo que hacemos aquí es la eliminación de las barreras que existen para poder integrar a la población con alguna discapacidad. Okay. Pero así como eliminamos todas las barreras arquitectónicas, eliminamos también barreras culturales de cómo debes de tratar o recibir a una persona con discapacidad, cómo manipulas una silla de ruedas, cómo ayudas a una persona ciega. No siempre hablarle a la persona, no porque una persona sea sorda, no te va a entender, pues te paras enfrente y le hablas. Si la persona no te puede contestar, él te dirá qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero tu trato debe de ser igual de simple como el que tienes con cualquier otra persona. Y por otro lado, eliminamos también todas las barreras digitales que existen, que van desde hacer una página web accesible, como hacer aplicaciones accesibles, a través de las cuales podemos guiar a las personas. De hecho, con esto creamos una aplicación nosotros de lugares accesibles, que son lugares a los que las personas con discapacidad podemos salir sabiendo que no voy a tener ninguna de estas barreras enfrente para podernos integrar, ¿no? Claro, y pero eso es lo que hacemos. Sí, me parece increíble, y justo obviamente íbamos a platicar. Esta aplicación la buscamos así en el Play Store, ¿no? Todo accesible. Lugares accesibles. Lugares accesibles, ok. Lugares accesibles, y también hay una página. Okay. Entonces lo puedes buscar tanto en la página como en la aplicación. No, y esto es maravilloso, y ojalá que poco a poco se vayan integrando más y más lugares, ¿no? Empresas, restaurantes, centros comerciales, o sea, de todo, porque ese es en realidad el fin, ¿no? El fin de lo que decías ahorita, incluir a todos. Claro, eso es lo más importante, porque además las personas con discapacidad nos encanta viajar. O sea, de hecho ya hay muchas iniciativas que están impulsando el turismo inclusivo. Un turista con discapacidad gasta 80% más que la media, porque no sale solo, pagas 2 boletos de avión, 2 cuartos de hotel, ¿no? 2 comidas, 2 cenas. Entonces el gasto promedio de una persona con discapacidad es mayor. Claro. Y tú dime cuántos hoteles accesibles conoces. No. A mí me ha pasado que yo viajo a Monterrey, reservé la habitación accesible, y cuando llego me dicen, es que el huésped no se quiso ir.
y el huésped no tiene discapacidad. Bueno, y entonces, Claro, uno, ¿qué hace una persona que no tiene discapacidad en la habitación? ¿No? así Si tuvieras este diseño universal, no tienes una habitación, tienes muchísimas. es, exactamente. Y como esto lo ves en todos lados, o Todos sea, los... es en playas, ¿no? En centros comerciales, en cines, Así es. porque pues todo mundo quiere salir y se quiere reintegrar como le hace cualquier otra persona. Así es. No, y siempre está el problema, por ejemplo, en el cine, creo que hay 2 lugares, ¿no? En la sala. Y esos sí no son los que están hasta adelante. Exactamente, exacto. Y que La tienes que estar todo. película, sí. Entonces hasta dices, bueno, como por qué la persona con discapacidad tiene que chutarse la película incómodo, ¿no? Pues si al final va al cine igual que todos. Y pasa, por ejemplo, en los restaurantes que me ha tocado ver, que tienen que mover, ¿no? Mesas, sillas, en vez de hacer un restaurante accesible, donde no tuviera que haber todo este movimiento. Y a mí me tocó una vez que fuimos a una pizzería que era de 2 pisos y que entonces para subir a una chica en silla de ruedas, porque aparte la escalera era así, ¿no? Chiquitita. Pobre, ¿no? Realmente se tienen que enfrentar a cosas que no deberían de enfrentarse si todos los restaurantes, todos los lugares se volvieran accesibles desde que los van a crear, ¿no? Desde el momento en que dicen voy a abrir un lugar, ábrelo y que sea accesible y como decías, va a ser hasta más el beneficio porque va a ir más gente. Claro, y en este caso en particular, a una persona tú la puedes ayudar. A la persona en silla de ruedas por subir las escaleras, ¿sabes el problema en el que te metes como negocio? Claro. Entonces, yo voy de acuerdo que igual y no vas a poner un elevador porque no tienes el capital ahorita. Entonces, no uses todas tus mesas en la planta baja. Exacto. Llena la planta de arriba y después llena la planta de abajo. Para que cuando si te llega una persona que no puede subir escaleras, pues lo puedes ubicar en la parte de abajo. Claro. Y así como me dices, también hay restaurantes que tienen los baños en la parte de arriba. Así Un es. adulto mayor, yo, pues, olvídate, ya no pudiste entrar al baño, ¿no? Claro. No, y luego hay lugares que, o sea, un restaurante grande, pues a lo mejor es un lugar de 3 baños, ¿no? Pero hay lugares que es uno, y que aparte igual es chiquito, donde obviamente no entraría una silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la persona? ¿No? Sí, ahí lo que tienes que aplicar hay diferentes estrategias, porque puedes meter baños unisex, baños familiares, Claro. puedes hacerlo de otra forma. O sea, si vas a tener un baño, bueno, pues asegúrate que ese baño lo puede usar quien sea, ¿no? Así es, exactamente. Esto, por ejemplo, se ve mucho por ejemplo, Estados Unidos. Tú entras a una tienda departamental y siempre está como el baño que es accesible, que es mucho más grande, ¿no? El baño para hombres, el baño para mujeres, y es más, hasta un baño familiar, ¿no? Donde podría entrar la mamá con los 3 hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que así se tiene que empezar a hacer todo. O sea, así realmente tenemos como país y como cultura empezar a cambiar y transformar. Y entonces ahora sí quiero que me platiques, por ejemplo, cuáles serían, por ejemplo, los beneficios de una empresa accesible, una empresa que contrate personas con discapacidad. Ok, mira, nada más rapidísimo, ahorita que hablabas de los cambiadores, te cuento de una iniciativa que está saliendo en España, de hecho nos las queremos traer a México, que se llama Cambiadores Inclusivos, donde son cambiadores no solo para los niños, sino también para adultos mayores o para otro tipo de personas. Entonces esos los puedes meter en lugares donde hay muchísima afluencia, en un aeropuerto, en centros comerciales, ¿no? Entonces ya todavía vas más allá. Claro. No solo es pensar en el niño, sino en un poquito más. Y ahorita que me preguntas de los beneficios, son muchísimos. Tienes beneficios económicos. Primero, todo lo que tú inviertes en materia de accesibilidad, lo deduces al 100%. Si tú contratas a personas con discapacidad, tienes beneficios en la ley del ISR. Si vas a importar una computadora, bueno, un camión accesible para poder transportar a tu gente con discapacidad, bueno, a tu gente en general, pero además va gente con discapacidad, no tienes aranceles en
en esos productos. Si eres una empresa que licita, tienes preferencia en licitaciones. Si eres una empresa que vende cualquier producto, pues te estás abriendo una población, como lo decíamos hace ratito. No, o sea, somos en México, según el INEGI, 7.2 millones de personas, 7.4, según en el 2015. Si le suman las familias, una familia mexicana que papá, mamá, 2 hijos, pues ya no son 7 millones, son 28 millones de personas a las que estás abriendo tu negocio, ¿no? Es un mercado que tú no estás viendo. Por otro lado, tienes beneficios sociales. El contratar a personas con discapacidad te baja la rotación de empleados y mejora el sistema de pertenencia, impulsa el trabajo en equipo. Beneficios de Merca, una empresa con verdadera responsabilidad social. Mejora la imagen corporativa. Digo verdadera responsabilidad social porque yo he llegado a lugares que tienen el logo de ESR, de empresa socialmente responsable, y no puedo entrar. Claro. O no puedo usar un baño. Entonces, ¿eres socialmente responsable con quién? Porque no porque favorezcas a una comunidad significa que eres completamente abierto a favorecer a quien sea, ¿no? Claro. O sea, no porque seas una empresa que contratas a comunidad LGBT o porque contratas a adultos mayores, eres una empresa incluyente. No. Eres una empresa incluyente cuando contratas a todos, hombres, mujeres, LGBT, discapacidad, me vale. Tengo una vacante y la abro a toda la población, no solo a un sector de la población, ¿no? Así es. No, es súper importante que lo digas, porque yo creo que la mayoría de las empresas desconocen, y justamente así como hablábamos de los mitos que hay en las escuelas, pues están los mitos igual de que una persona en el trabajo no se va a poder desempeñar igual, o como decías, ¿no? Pues hay que ver qué trabajo le podemos dar a la persona con discapacidad, porque pues igual el otro trabajo pues creemos que no lo va a hacer, pero todo es creencia, y de hecho también es creencia, pues igual hay mucha gente con discapacidad. Estas malas creencias vienen también hasta de la propia familia. De pronto hay familias que les cuesta mucho trabajo, papás, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo de pronto aceptar el hecho de que su hijo tiene discapacidad, pero yo creo que también todo esto que les cuesta aceptar es porque también se vive en un mundo o en una ciudad o en un país donde siempre te han dicho que hay limitantes para ellos. Entonces, en el momento en que desde como papás empiezan a ver que los limitantes se los va a poner pues uno mismo, o que tú estás solito excluyendo a tu hijo de ciertas cosas, es que entonces se empiezan a presentar estas barreras, ¿no? Entonces también es importante hacerle saber, ¿no? A un papá que todo va a estar bien, ¿no? Que no va a haber, a lo mejor sí va a haber ciertas dificultades en la cuestión de que pues a lo mejor le tienes que enseñar a ocupar un aparatito, que tiene que aprender a lo mejor a andar con ciertas muletas o en su silla de ruedas, pero que en realidad es como cualquier otro, ¿no? Y que va a poder tener una vida pues buena, una buena vida, una vida normal. Claro, lo primero, como bien dijiste, es el tema de la aceptación. Exactamente. Y de ahí pues hay montones de ayudas técnicas para mejorarle la vida a las personas que tenemos alguna discapacidad. O sea, hay muchísimas herramientas. Hoy, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado mucho. Entonces nos permite ahorita estarnos comunicando a través de esto. Esto es accesibilidad. Exacto. ¿No? Entonces, y así como estas herramientas hay muchísimas otras. Claro. Que puedes aplicar tanto en tu casa como en tu empresa para que las personas que viven con cualquier tipo de discapacidad se puedan volver a reintegrar. Así es, esto creo que es básico, ¿no? La educación. Y yo nada más, digamos, para cerrar esta plática, ¿no? Nos pudieras decir, ¿no? ¿Cómo se puede entonces lograr una inclusión exitosa? Pues primero es quitándonos los paradigmas o las falsas ideas de qué es lo que puede o no puede hacer una persona con discapacidad. Y empezar a verlos por lo que somos, personas, punto. Entonces,
no se trata de que tú vayas a adecuar el puesto para que yo lo pueda desempeñar. Busca a la persona que pueda desempeñar ese puesto. Exactamente. Entonces, abres el perfil y ves, ok, ¿quién lo puede hacer? Hay que medir las habilidades. No, hay personas que tienen diferentes tipos de discapacidad y los ayudan muchísimo con montones de cosas. Entonces, a ver, ¿cuál es la habilidad que requiero? Híjole, es un trabajo administrativo, donde la persona va a estar sentada la mayor parte del tiempo, porque no sales a campo, no sales a ningún lado, ¿no? Es estar aquí en la oficina, usas la computadora, vas a la impresora, vas a una junta. Pues alguien en silla de ruedas. O sea, si te preocupa que se vaya a desesperar de estar sentado, puede estar una persona en silla de ruedas ahí. Claro. No, o sea, sin quitar el que es un trabajo que puede desempeñar cualquier otra persona con otro tipo de discapacidad, no nada más aquí como que ejemplificándolo. Entonces es dejar de pensar en todas esas cosas y querernos imaginar qué es lo que no va a poder hacer la persona si la traigo. Bueno, pues primero ábrete, velo, empieza a digerirlo, empieza a cambiar tu tema cultural. Claro. Y de ahí pues todo sale en cascada. Así es. Exactamente. Y todo empieza desde que estamos chiquitos. O sea, sí es como bien importante que empecemos a cambiar esta educación, esta cultura desde que estamos chiquitos. Empezarles a enseñar a los niños en las escuelas que se vuelvan inclusivas, ¿no? Que no claro, sepan o sea, niños. Eso es importantísimo. Yo me acuerdo cuando recién tuve el accidente, salí a un centro comercial y salí con una gorra y lentes oscuros y todo esto, ¿no? Y estaba ahí en mi proceso de aceptación y de repente la persona que me ayuda se volteó a saludar a alguien y se me acerca a mí un niño, una pildorita de 10 años. Y hola, ¿y tú por qué estás en una silla? Entonces primero yo dije, bueno, ¿y de parte de quién? Me empieza a preguntar así. Sí. No, bueno, pues estoy en una silla, ¿por qué? Pues porque no puedo mover las piernas. ¿Y por qué no puedes mover las piernas? Y empecé a platicar con él. Hubo un punto en el que también cuando me dijo, ¿a qué se debe tu situación? Antes de contarle que tuve un accidente de coche, le dije, ¿por qué no comí frutas y verduras? Y yo estoy viendo a la mamá que está a 2 metros, ¿no? Primero sacada de onda como, híjole, ¿cómo le quito a mi hijo de ahí? ¿Qué hago? Nos dejó platicando y cuando oye lo que estoy hablando con el niño y el niño conmigo, yo lo podía ver a ella sonriendo en su esquina de, bueno, pues se están llevando y están tranquilos. Y para mí fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el niño lo ve de una manera completamente normal, te lo está preguntando sin morbo. Así es. Entonces, ¿qué mejor forma de integrarlos desde chiquitos para que crezcan con estas ideas y logremos un mundo donde hablemos, como te decía hace rato, de convivencia, no de inclusión? Exactamente, que la convivencia sea entre todos igual, ¿no? Entonces, por eso sí es bien importante las escuelas y que las escuelas lo integren. Ahorita yo ya sé escuelas que están dando lengua de señas, que me parece increíble. Y ojalá poco a poquito todas las escuelas lo empiecen a hacer, porque qué maravilla sería que todos lo pudiéramos aprender, porque aparte realmente es funcional, no es algo que decía, solo es para una persona que no habla, ¿no? O sea, para todos. Sí, claro, es otro idioma, o sea, así como quieres aprender a hablar alemán o quieres aprender a hablar francés, bueno, ¿por qué no aprendes a hablar lengua de señas? Así es. Tiene toda una estructura, es un idioma, o sea, es un lenguaje. Exactamente. Entonces, pues apréndelo por tema cultural. Exactamente, así es. No, y creo que hemos tocado puntos importantísimos. Entonces, ya nada más para terminar, bueno, obviamente aquí también voy a compartir el contacto de Naomi, que ella enseña lengua de señas, por si alguien quiere aprender con ella. Y también a ti, ¿cómo te pueden contactar, Luis? A nosotros nos encuentran en redes sociales como Todo Accesible. Okay. Así estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Instagram.
Y nuestra página es www.todoaccesible.com o www.lugaresaccesibles.com. Perfectísimo. Perfectísimo. No sabes cuánto te agradezco porque era un tema que yo estaba buscando mucho, pero me parece súper importante y pues te agradezco toda esta plática súper amena, ¿no? Completamente entendible, que ese es el punto que le llegue a todas las personas. Y bueno, pues nuevamente te agradezco, Naomi, muchas gracias por todo y pues espero verlos muy pronto. Gracias por todo. No, hombre, gracias a ti, Naomi, muchísimas gracias por el apoyo y fue un gusto, me encantó estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias por todo. Igualmente, besos y abrazos de regreso. Gracias. Bye, bye. Chao.